Buenas tardes, damos comienzo a la clase sobre dinámica relativista. Simplemente como un breve repaso de lo que ustedes estudiaron en Física 3 sobre la teoría especial de la relatividad, les recuerdo que esta teoría de Einstein, la llamada teoría especial o restringida de la relatividad, está basada en dos principios, uno de los cuales establece que las leyes de la física tienen la misma forma en todos los sistemas de referencia inerciales. El hecho de que las leyes tienen la misma forma se puede expresar en un lenguaje más de la teoría de la relatividad de la forma siguiente. Las leyes de la física son covariantes. Y las que dejan covariantes a las leyes de la física no son otras que las llamadas transformaciones de Lorentz. En particular, tenemos que la mecánica de Newton, lo que se llama mecánica clásica, es covariante, pero frente a las transformaciones de Galileo. En cambio, el electromagnetismo desarrollado por Maxwell no es covariante frente a las transformaciones de Galileo. Si uno tiene en cuenta lo que dice el prólogo del trabajo de Einstein sobre la teoría especial de la relatividad, el primero de ellos que fue publicado en junio de 1905, en el prólogo Einstein sugiere que el electromagnetismo desarrollado por Maxwell es correcto. Y a su vez reafirma lo que dijimos al comienzo como uno de los principios de la teoría especial de la relatividad, que las leyes de la física, pero todas, no solamente la del electromagnetismo, todas las leyes de la física, la del electromagnetismo, la de la mecánica, la de la termodinámica, tienen que tener la misma forma en todos los sistemas de referencia inerciales. Al momento de publicar el trabajo, ya Lorentz se había encargado de mostrar que las transformaciones que dejaban covariante al electromagnetismo eran las transformaciones que él había obtenido. Por lo tanto, si uno tiene en cuenta lo analizado por Einstein en el prólogo y este hecho, puede terminar concluyendo en lo siguiente. Como el electromagnetismo es, según Einstein, correcto, el electromagnetismo formulado por Maxwell, y el electromagnetismo tiene que estar representado por leyes que tengan la misma forma en todos los sistemas de referencia inerciales, el electromagnetismo tiene que ser, y de hecho lo es, covariante frente a las transformaciones de Lorentz, que es de alguna manera lo que había demostrado el propio Lorentz. Pero como recién dijimos que la mecánica clásica, la mecánica como Newton la formuló, es covariante con las transformaciones de Galileo, para que todas las leyes, inclusive de las de la mecánica, sean covariantes frente a las transformaciones de Lorentz, para que todas las leyes de la física tengan la misma forma en todos los sistemas de referencia inerciales, hay que construir una nueva mecánica que tenga la característica de ser covariante justamente frente a las transformaciones de Lorentz. Esto permite hablar, a partir del trabajo de Einstein, de una nueva mecánica que se puede llamar la mecánica relativista.
todos los hechos que se describen en esta nueva formulación es solamente de interés para la materia, la llamada dinámica relativista para una sola partícula. Por lo tanto, nosotros vamos a solamente prestar atención a este hecho. ¿Qué es lo que caracteriza a la nueva formulación desarrollado por Einstein? Bueno, la idea recurrente que vengo expresando desde el comienzo de la clase, que toda la física tiene que ser covariante frente a las transformaciones de Lorentz. Si en vez de particularizar en un hecho del electromagnetismo, que está demostrado que es covariante frente a las transformaciones de Lorentz, me focalizo en un hecho de la mecánica como el choque entre partículas, en donde la evidencia empírica muestra, además de la idea que surge de la teoría de Newton, de que en un choque entre partículas se conserva la cantidad de movimiento. Lo que se puede sugerir es que en esta nueva formulación se va a seguir sosteniendo como una ley fundamental de la nueva mecánica el hecho de que en un choque se conserve la cantidad de movimiento. Nada más que lo que deje covariante a este hecho sean las transformaciones de Lorentz. Esto implicaría que el mismo choque se estudia en el sistema S' y se tiene que poder comprobar que también en S' se conserva la cantidad de movimiento. En símbolo sería, si empiezo en el sistema S diciendo que se conserva la cantidad de movimiento, el P inicial es igual al P final. Aplico las transformaciones de Lorentz y debería llegar a que en el sistema S', P' inicial tiene que ser igual a P' final. Esta idea es bastante sencilla de entender y está directamente vinculado a esta idea de que todas las leyes de la física, ahora en particular las de la mecánica, tienen que ser covariantes con las transformaciones de Lorentz y por lo tanto mantener su forma en todos los sistemas de referencia inercial. Sin embargo, lo que se busca con este planteo es encontrar cuál es la adecuada definición de fuerza y cuál es la adecuada definición de cantidad de movimiento, según la teoría de Einstein, que permite garantizar lo que recién he escrito, que si en el sistema S P inicial es igual a P final, en el sistema S' se tiene que cumplir esto. Y el puente que une estas dos ideas son las transformaciones de Lorentz. La realización, la ejecución de toda esa cuenta está por fuera del alcance del curso y por lo tanto no lo vamos a hacer. Tampoco está hecho en el libro con el que trabaja la cátedra. Lo único que voy a comentar es cuál es el resultado que se obtiene de todo este planteo que he comentado. Luego del planteo van a surgir dos cosas, que para estudiar el movimiento de una partícula, según la teoría de la relatividad de Einstein, las fuerzas que determinan o modifican el movimiento de esta partícula se tienen que escribir como la derivada de la cantidad de movimiento respecto del tiempo. Y la otra idea asociada a la anterior es que la cantidad de movimiento P se tiene que escribir en esta forma particular, en donde U
es el vector velocidad que tiene la partícula cuyo movimiento estoy estudiando, aparece este factor que es 1 sobre esta raíz cuadrada, en donde aparece el módulo de la velocidad al cuadrado y aparece m. Una idea muy importante que tenemos que discutir el día de hoy es qué representa esta m en el marco de la teoría de la relatividad de Einstein. Por ahora, vamos a decir que m no es otra cosa lo que en física clásica se llama la masa inercial de la partícula. Una idea importante que va a sugerir Einstein, en realidad más que el propio Einstein, una revisión posterior de las ideas de Einstein, es que la masa inercial de una partícula es un invariante, es decir, una vez que uno la logra determinar en un sistema de referencia inercial, en todos los sistemas de referencia inercial, la masa es la misma. Más adelante revisaré un poquito con más detalle todo lo que está asociado a esta idea. La velocidad que puede tener la partícula cuyo movimiento se está estudiando, claramente en módulo se tiene que mantener dentro de este intervalo. Si la velocidad de la partícula en módulo fuera igual a c, esta expresión reventaría, simbólicamente hablando, y si u fuera mayor que c, daría que la expresión de la cantidad de movimiento es un número imaginario. Por lo tanto, con estos argumentos muy elementales que seguramente habrán analizado en el curso de Física 3, toda partícula que tiene lo que llamamos por ahora masa inercial, tiene que tener una velocidad comprendida en esta región. Seguramente Física 3 habrá analizado que las transformaciones de Lorentz explotan para mantener la idea que sugerí recién, para el caso en el cual un sistema de referencia inercial se moviera a una velocidad igual o superior a c. Y eso es lo mismo que acabo de decir, absolutamente, dado que los sistemas de referencia inerciales no son más que cuerpos de referencia, es decir, objetos que tienen masa inercial. Y por lo tanto, ni los sistemas de referencia, ni cualquier objeto que tenga masa puede moverse a una velocidad igual o superior a c. Si uno acepta que la forma adecuada de definir el concepto de fuerza en el marco de la teoría de Einstein, es decir, que F es de P a dt, y tiene en cuenta la definición de P, puede plantear lo que estoy marcando. Como la masa es un invariante, sale fuera del proceso de derivada y lo que uno tendría que derivar es esta expresión que está acá. Todo lo que tiene que ver con la matemática que resulta de hacer la derivada que está indicada acá, forma parte de uno de los problemas resueltos en la guía de actividades número 1, en particular el problema número 2, y por lo tanto la realización de la cuenta queda a cargo del estudiante de mirarlo en la resolución
que se encuentra en la guía de actividades número 1. ¿Qué es lo que resulta de esa cuenta? Cosa que uno ya puede percibir de pensar en cómo ejecutar esta derivada, y es que en general ya no se va a cumplir más la expresión f igual a m por a. Y por lo tanto, f en general ya no es más colineal con a, tal cual lo establecía la física clásica. Acá me permito hacer un comentario que es el siguiente. Ya sea en el curso de ingreso, hasta inclusive en la escuela secundaria, en física 1, cada vez que se piensa en la teoría de Newton, uno presta particular atención a las llamadas leyes de movimiento de Newton, o a veces también llamados principios de la dinámica o principios de Newton. En general, los principios de Newton, y esto quizás parezca raro, no se los enuncia correctamente, sino se hacen enunciaciones aproximadas de lo que de la teoría de Newton surge como interpretación de los principios. Digo que parece difícil de aceptar porque algo que se enseña tanto tendría que ser dominado al punto de que claramente se enseñe correctamente bien. Hay libros de nivel superior que se utilizan en las universidades donde claramente se puede demostrar cómo lo que a mí me gusta llamar leyes de movimiento de Newton están mal enunciadas. Otro hecho particular es que la mayor parte de la gente que enseña la teoría de Newton no ha leído el texto de Newton. Y eso es muy fácil de darse cuenta, porque en ninguna parte del libro de Newton, Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, está escrito que F sea igual a m por a. Sin embargo, el enunciado típico que se da de una de las leyes de movimiento de Newton es que F es m por a. Y repito, F igual a m por a no aparece escrito en ningún lugar del trabajo de Newton. ¿Y qué es lo que escribió Newton? En el lenguaje propio de la época de Newton, Newton lo que escribe es algo que traducido en lenguaje matemático sería decir F es de P a de T. ¿Y cómo se llega a F igual a m por a? Fácil. P se lo escribe como m por u. La masa inercial es una constante. Derivar m por u respecto de t es lo mismo que hacer m por du a de t es a.
m por a. En un renglón, uno sale de acá y llega a este resultado. Todo el trabajo que se puede hacer para demostrar que la manera de definir la fuerza que actúa sobre una partícula está relacionada con la variación de la cantidad de movimiento de la misma en el tiempo, muestra que es como recuperar la idea original de Newton. Por lo tanto, parecería que no hay ninguna novedad respecto a este punto. Entonces, ¿dónde está la diferencia entre la idea de Einstein y la idea de Newton? En la manera particular, cómo se define la cantidad de movimiento. Lo que el trabajo matemático muestra de plantear esto que ya he comentado, lleva a que la gran novedad es que la cantidad de movimiento se expresa de esta manera particular y no m por u. Y eso es lo que hace que ya no valga más que f sea m por a. Un simple comentario, si se quiere, anecdótico, pero que tiene importancia académica y una profundidad que a veces no se la logra percibir como corresponde. Nosotros dijimos nos vamos a focalizar en el movimiento de una partícula, no en el movimiento de una pelota o de un objeto macroscópico, sino en el movimiento de un objeto que por ahora solamente identificamos como partícula. ¿Cuáles podrían ser esos objetos? Un electrón, un protón, un neutrón y otro conjunto de partículas que constituyen el zoológico de partículas para la física. ¿Qué tipo de fuerzas pueden producir o modificar el movimiento de estas partículas? Bueno, si están cargadas, puede ser la fuerza de origen eléctrico, como vieron en física 3, la fuerza de origen magnético, como también vieron en física 3, y una fuerza que podría ser la combinación de la fuerza eléctrica y la magnética, que se llama justamente fuerza de Lorentz, debido a que Henry Lorentz, entre otras cosas, fue uno de los que primero estudió el problema de cómo estudiar el movimiento de una partícula que se encuentra sometido a los dos campos de fuerza, el del campo eléctrico y el del campo de inducción magnética. Por supuesto que a la hora de hacer problemas, uno puede imaginar un campo de fuerza que está actuando sobre esa partícula de origen completamente desconocido. No es lo que comúnmente se hace, pero tranquilamente, a la luz de querer ver si alguien maneja o no los conceptos, sin importar si el campo de fuerza es un campo de fuerza que realmente existe en la naturaleza, se podría imaginar uno para ver cómo se procede. No es lo común, pero esto es posible. La expresión que va a mostrar el problema 2 de los adicionales de la guía de actividades número 1 y que surge de ver cómo se hace esta derivada,
La resolución matemática de eso conduce a esta expresión, que es la expresión que se va a usar cada vez que uno tenga que hacer el problema del movimiento de una partícula. Lo que resulta extraño en esta expresión es que aparece fuerza del lado izquierdo y fuerza del lado derecho. En general uno está acostumbrado a que si va a calcular algo como F es igual a un montón de otras cosas, pero que no contengan F. Sin embargo, esta manera particular de cómo escribir lo que es la derivada de P respecto de T es la que va a permitir hacer las cuentas más rápidamente. Y eso ustedes lo van a poder comprobar cuando ejecuten los problemas que están sugeridos en la guía. Si, por ejemplo, tengo un electrón en un campo eléctrico, la fuerza Q por E va acá y también va acá. Eso es todo. Si en vez de la fuerza eléctrica fuera la fuerza magnética, pasa lo mismo. O si fuera la fuerza de Lorentz, pasa lo mismo. Y si fuera un campo de fuerzas inventado, pasa lo mismo. Aunque parezca mentira, el desarrollar la cuenta de lo que me estén pidiendo, calcular la velocidad de la partícula, la aceleración, la posición en el tiempo, lo que me pidan y que sea el resultado de usar esta expresión, va a ser más fácil si se utiliza esta forma particular de escribir finalmente lo que es F igual a dp a dt. De ahí la importancia que tiene este problema de los adicionales de la guía número 1. El otro concepto que vamos a manejar para estudiar la dinámica de una partícula va a ser el de energía cinética. La manera de cómo definir la energía cinética según la teoría de la relatividad de Einstein es igual que la manera como se define en física clásica, y todo eso está desarrollado y resuelto en el libro en la página 1216, y lo que es la cuenta que está en el libro queda a cargo de ustedes. El resultado que me muestra el libro es que la energía cinética de una partícula pasa a tener esta forma tan particular que se puede escribir así o sacando factor común mc cuadrado de esta otra manera. Si bien uno podría seguir trabajando otros conceptos de la mecánica relativista para estudiar la dinámica de una partícula, a nosotros nos alcanzan básicamente estas dos expresiones. Dijimos antes que es claro que la velocidad de una partícula tiene que quedar contenida en este intervalo, si no la expresión de la cantidad de movimiento explota. También explotaría la expresión de la energía cinética en el caso de que uno trabajara con una U igual o superior a C. Pero está claro que a lo largo de lo que ustedes han visto tanto en el curso de ingreso hasta inclusive física 1, la física clásica sigue funcionando. De hecho, a ustedes se la siguen enseñando. Por otra parte,
¿Por qué estudiamos en términos relativistas el movimiento de una partícula y no estudiamos el movimiento de una pelota? Porque para que valga todo el análisis que comenté antes, y en particular estas dos fórmulas, el objeto que tenga una masa m tiene que poder moverse con una velocidad que lo ubique en la categoría de objeto relativista. Y eso, tal cual lo han visto en física 3, tiene lugar para cuando el objeto que tiene masa se mueve a velocidades superiores a un décimo de c y obviamente se mantiene menor a c. En este intervalo, que es un subintervalo de este otro, la descripción del movimiento de la partícula se tiene que hacer sí o sí con estas dos expresiones. Es lo que se llama un objeto relativista. Si uno piensa en qué objetos pueden alcanzar velocidades en este intervalo que estoy indicando acá, va a llegar a darse cuenta que los únicos objetos que están en condiciones de alcanzar las llamadas velocidades relativistas son objetos como electrón, protón, neutrón y otras de las tantas partículas que conforman, como ya dije, el zoológico de las partículas elementales de la física. Y por esa razón, normalmente las vamos a vincular a estas partículas, si tienen carga, con los campos eléctricos y los campos magnéticos, tal cual lo vieron en física 3. Nada más que en vez de plantear F igual a m por A, tenemos que plantear esto. Ahora, si la partícula cae en el subintervalo de velocidades menores que un décimo y mayores que cero, se considera que entonces la velocidad de la partícula es mucho menor que c. Y si la velocidad de la partícula es mucho menor que c, no es difícil darse cuenta que la cantidad de movimiento se reduce a la expresión m por u, igual que clásicamente. Si u es mucho menor que c, u cuadrado es todavía mucho menor que c cuadrado, el factor 1 sobre la raíz tiende a 1 y queda que p es m por u. Si p es m por u y m es un invariante, la derivada va a terminar siendo de p respecto de t, f igual a m por a, es decir, aparece la expresión clásica. Justamente cualquier objeto del mundo que nos rodea, del mundo macroscópico, del mundo asociado a los sentidos, al cual puedo acceder a ojo desnudo, en ese mundo los objetos se mueven por más rápido que se muevan, a velocidades que comparadas con c son absolutamente despreciables. Y por eso su movimiento se puede seguir estudiando con la teoría clásica de Newton. Lo mismo pasa con la expresión de la energía cinética. La diferencia está en que el análisis que uno tiene que hacer para mostrar que esta expresión se reduce a la conocida como expresión de la energía cinética, un medio de la masa por el módulo de la velocidad al cuadrado, que no alcanza con decir, u es mucho menor que c, u cuadrado es mucho menor que c cuadrado, la raíz tiende a 1, 1 menos 1 tiende a 0, porque obviamente ese razonamiento es equivocado. Porque acá tengo que comparar a lo que tiende este factor cuando u es mucho menor que c contra el valor 1
sabiendo de que por más pequeña que sea U, esto no alcanza el valor uno, será un valor muy cercano a uno, pero levemente superior, y por lo tanto tengo que ver qué es lo que pasa cuando ocurre eso. Por eso la manera adecuada de analizar a qué tiende la expresión de la energía cinética es que uno sobre la raíz, si uno hace el desarrollo en serie y desprecia los términos de orden superior, se queda con el primero y segundo término, para cuando U es mucho menor que C, uno sobre la raíz tiende a esto lo incorporamos dentro del paréntesis que está acá, y claramente resulta que la energía cinética termina siendo como forma clásica un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Una cosa muy importante es la siguiente. Los hechos de la física clásica siguen funcionando para describir el movimiento de una partícula en el mundo de lo que se consideran las bajas velocidades comparada con c. Pero lo que hay que tener cuidado es en lo siguiente. Con la teoría de Einstein, yo puedo describir el movimiento de una partícula, cualquiera sea la velocidad dentro de este intervalo. No, no tengo ninguna restricción. Lo que el análisis que hice recién muestra es que si en particular el U se encuentra dentro de este subintervalo que va entre 0 y 0,1 de C, las expresiones de Einstein se reducen a las clásicas. De alguna manera, la teoría de la especial de la relatividad, los resultados que de ella se derivan, se reducen a los resultados de la teoría clásica si U es mucho menor que C. Ahora, al revés la cosa no funciona. ¿Y qué sería plantear la cosa al revés? Si yo quiero usar la expresión de Newton no la puedo usar en todo este intervalo. Solamente la puedo usar en el intervalo que va entre 0 y 0,1 de C. Por lo tanto, si yo uso la expresión de Newton, cualquiera de ellas, para estudiar el movimiento de una partícula que se mueve en condiciones relativistas y planteo para resolver el problema las expresiones clásicas, eso está conceptualmente mal y es un error, o nosotros lo consideramos un error lo suficientemente grave como para anular completamente un ejercicio en donde se haga un planteo como acabo de decir. Por eso la teoría clásica de Newton es un caso particular de una teoría más amplia que es la teoría especial de la relatividad y no al revés. Los resultados de la teoría de Einstein se reducen en ciertas condiciones a los resultados que brinda la teoría de Newton. Y solamente puedo analizar la cosa en este sentido. Cuando uno ve la expresión de la energía cinética, puede darle nombre y apellido a este término y a este término. El primero se llama energía total y el otro, el libro la indica como E sub R, nosotros la vamos a indicar como E sub 0,
y es lo que se llama energía en reposo. ¿Por qué esta E se llama energía total? Porque si la energía cinética la pienso como E menos este término es cero, si paso este término sumando al otro lado, la suma de la cinética más esta forma de energía E sub cero definan esta energía E, que va a ser la llamada energía total. ¿Por qué mc cuadrado se llama energía en reposo? Porque es a lo que se reduce esta expresión en el caso de que U valiera cero. Lo interesante, y que lo dejamos para dentro de un rato, es preguntarse qué representan estas dos energías, la E y la E sub cero, porque es obvio que lo que representa la energía cinética es algo totalmente equivalente a lo que ya se conoce de la teoría clásica de Newton. Un tema interesante que está presente en algunos de los problemas de la guía tiene que ver con lo siguiente. Sean dos sistemas de referencia inerciales, S y S', que están orientados en el espacio como usualmente se los piensa, tal cual lo han visto en física 3, una partícula de masa m se mueve en el sistema S' y se calculan su cantidad de movimiento, su energía cinética y su energía total. Estas expresiones, en función de lo que hemos recién comentado, definen cada una de estas magnitudes. Una cosa interesante es plantearse cuánto vale P, K y E en otro sistema de referencia inercial, por ejemplo el sistema S. Para hacer esto hay básicamente dos formas de poder realizar esta cuenta. Una es usando las llamadas transformaciones de la velocidad que ustedes han visto en física 3, y de ahí que sea necesario tener presente las expresiones que definen la velocidad en S y en S' y cómo están relacionadas, porque en algún problema de nuestra guía eso puede estar en juego, cosa que, repito, ya ha sido anunciado en uno de los anuncios en el campus. Con las transformaciones de la velocidad, con el conocimiento de U' y de la velocidad de un sistema respecto del otro, con las transformaciones de la velocidad se obtiene U. Y con U, en el sistema S, se aplican las definiciones que recién vimos y se obtienen P, K y E. El otro procedimiento tiene que ver con las llamadas transformaciones de la cantidad de movimiento y la energía. Este vector está de más. Esto es algo que está discutido en la guía y que además está resuelto entre los documentos que están publicados dentro de la guía de actividades número 1, como son las transformaciones de P y E, que tal cual está indicado en la guía donde se comenta esto, estas transformaciones de tener que ser utilizadas
en situación de examen no se tienen que saber de memoria, se brindan como ya ha pasado cada vez que hubo alguna cuenta que podía realizarse usando las mismas. Obviamente, cualquiera de los dos procedimientos bien ejecutado es correcto y permite vincular las tres magnitudes en el sistema S' con las tres magnitudes en el sistema S. Pero, ¿qué pasa con la fuerza? Es decir, supongamos que planteo cuál es el campo de fuerza que actúa en el sistema S' y que define el movimiento de esta partícula de masa m. Lo que debo plantear es esto. Ahora, ¿qué pasa si alguien me pregunta, ¿y cuál es el campo de fuerzas que se determina que hay en S? Bueno, a la luz de lo que ustedes saben de física 3 y de lo que nosotros presentamos como idea nueva, para poder obtener la F en el sistema S, hay un solo procedimiento que es usando la llamada transformación de la fuerza, que es otro de los problemas resueltos que están dentro de los adicionales, en particular es el número 3 dentro de la guía de actividades número 1. Para hacer esta cuenta, justamente se van a utilizar las transformaciones de cantidad de movimiento y energía de las que hablé antes. O sea que esto hay que verlo como una integridad y el conocimiento de estas transformaciones es sumamente importante a la hora de resolver problemas. Hay problemas en la guía que oportunamente ustedes harán, quizás ya los empiecen a hacer el próximo lunes, en donde van a tener que usar todas las ideas que yo he sintetizado en esta diapositiva. Conceptualmente, el tema más importante de la guía de la actividad número 1 de toda la unidad número 1 tiene que ver con el concepto de masa, porque sobre él hay muchas cosas para decir, no solo en el marco de la teoría de Einstein, sino también en el marco de la física clásica. Si uno piensa desde el punto de vista clásico, ¿qué es la masa de un objeto? Y en particular, ¿qué es la masa de una partícula? Va a encontrar que no es fácil establecer lo que este concepto representa. Es más, cuando estas clases de teoría se daban en forma presencial, yo solía preguntar, ¿qué entienden por el concepto de masa? Y en aulas con 60 alumnos, no conseguía una sola respuesta valedera. Sin embargo, tanto en ese momento cuando hacías la pregunta, me pasaba cuatrimestre a cuatrimestre lo mismo, tanto esos alumnos como ustedes usan perfectamente en los problemas el concepto de masa, saben cómo medirla, saben cuando un objeto tiene más masa que el otro, saben lo que implica que un objeto tenga más masa que el otro. Sin embargo, si yo les pidiera que me dijeran qué entienden por el concepto de masa,
es altamente probable que tuvieran la misma o que tengan la misma dificultad que comenté recién. Si uno piensa clásicamente, ¿cuál es la idea que de los escritos de Newton surge sobre el concepto de masa? Que él tiene que incorporar sí o sí para luego usarlo en la descripción del movimiento. La idea que surge es que la masa, lo que se va a llamar la masa inercial en particular, es un concepto que está directamente vinculado a la cantidad de materia. Pero el problema es que cuando uno dice la masa de este objeto es la cantidad de materia del mismo, la pregunta inmediata es ¿y qué es la cantidad de materia? Si hay una cantidad de algo, significa que la puedo contar, la cantidad de cosas que tiene ese objeto. ¿Y qué son las cosas que tengo que contar para llegar al concepto de que la masa es cantidad de materia? Y en ese sentido, la física clásica no podía dar una respuesta. Y en realidad no, o el que se concentra en que la masa es cantidad de materia, no puede dar una respuesta valedera hasta que hacia finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, comenzaron a desarrollarse los primeros modelos atómicos de importancia y aparecen en escena progresivamente, primero el electrón, hacia finales del siglo XIX, y luego aparece el protón y el neutrón como constituyentes básicos de eso que llamamos el átomo. Entonces uno podría decir que la cantidad de materia está vinculado a la cantidad de átomos que conforman ese objeto. Entonces la pregunta que uno le podría hacer a un físico clásico es, bueno, ahora sabes lo que hay que contar y me tenés una manera de expresarme lo que es la cantidad de materia. Ahora te pido que me digas qué es la masa del átomo. Bueno, la masa del átomo tiene que ver con la masa del protón, el electrón y el neutrón. Perfecto. Y entonces, ¿qué es la masa del electrón, el protón y el neutrón? Y ahí un físico clásico puro, anterior a Einstein, no tendría respuesta. Y en realidad, la respuesta a lo que es la masa de un objeto como un electrón, un protón o un neutrón, recién la física la tuvo a partir de teorías surgidas de los desarrollos del llamado modelo estándar, la física de partículas, y que recién tuvieron su validación con la famosa experiencia realizada con la llamada máquina de Dios y demás. Es decir, que para entender lo que significa que el electrón, el protón y el neutrón tienen masa, me tengo que ubicar en el siglo XXI, cuando en el año 2012 se hicieron los famosos experimentos que sirvieron para confirmar algunas de las teorías que se estaban manejando en los niveles más altos de la física teórica.
Peor aún, para un físico clásico, sería muy difícil de entender que el electrón tiene masa cuando el electrón para la física de partículas, para las teorías físicas más sofisticadas, el electrón no tiene estructura interna. Algo que no tiene ni forma, ni tamaño conocido, ni tiene estructura interna, tiene masa. Y ahí es cuando para poder entender esto hay que ir a teorías de física superior y entender lo que es el bosón de Higgs y los campos de Higgs, cosas que están completamente fuera del alcance de este curso. Con respecto al protón y neutrón, el problema no es exactamente igual, es parecido, porque el protón y el neutrón, a diferencia del electrón, tienen estructura interna, que son la estructura de quarks, aparecen los quarks. Entonces, el problema de por qué el protón y el neutrón tienen masa está vinculado a por qué los quarks tienen masa, y eso de vuelta nos lleva a los campos de Higgs y a terrenos que están completamente fuera del alcance del curso. Por lo tanto, está claro por todo esto que más allá de que uno utilice el concepto, este tiene dificultades conceptuales muy grandes. Como nosotros vamos a trabajar en condiciones relativistas, y ya dije que en esa condición solamente se ven involucradas partículas como electrones, protones, neutrones, me voy a concentrar en qué representan las ideas que están en juego, pero vinculadas con este tipo de objetos que nosotros por ahora identificamos con el nombre genérico de partículas. Como no vamos a ver nada de esta física de nivel superior, simplemente nos conformamos con aceptar de que los objetos como protón, neutrón, electrón y cualquier otro que esté involucrado en algún problema, por teorías que no vamos a estudiar, aceptamos que tienen algo que se llama masa inercial. Ahora, recién vi que, o mostré que esa m por c cuadrado define lo que llamamos energía de masa en reposo, perdón, energía en reposo. Bueno, las mismas dificultades que uno tiene para poder explicar el concepto de masa de una partícula, lo va a tener para explicar lo que es L sub 0. Y este valor E sub 0, que es m por c cuadrado, es una forma de energía que no tiene analogía clásica. Por lo tanto, no solamente vamos a aceptar que un objeto que tiene masa tiene energía, sino que vamos a aceptar el concepto sin profundizar en la física superior que justificaría por qué ese objeto tiene masa. Porque finalmente luego, al multiplicarlo por c cuadrado, uno puede decir que tiene energía. Vinculado con lo que acabo de comentar y esto en particular, luego voy a hacer una aclaración adicional que va a terminar de dar la
verdadera imagen que del concepto de masa brindó Einstein. La otra energía E, llamada energía total, y que es mc cuadrado sobre el factor 1 sobre la raíz, que está acá, tampoco tiene una imagen clásica, es decir, no hay ningún elemento en la física clásica que diga, esto que acá se llama energía es equivalente a la energía total. No, no. Inclusive en física clásica se habla de energía total en un sentido diferente al que hablamos en términos relativistas. Por eso no tiene ninguna analogía clásica. Algunos dicen que la energía E es una especie de energía cinética. ¿Por qué? Y porque la energía E cambia con la velocidad como cambia la energía cinética. Si la velocidad aumenta dentro del intervalo indicado acá, el factor 1 sobre la raíz aumenta porque 1 menos un número que va aumentando se hace más cada vez más chico, 1 sobre esa raíz se hace cada vez más grande y la energía cinética aumenta, es decir, aumenta la velocidad, aumenta acá. Pero si uno mira en esta expresión, si aumenta acá, como esto es constante, el aumento de K por el aumento de la velocidad implica el aumento de E, aumenta la energía total, que también se puede ver porque la energía total, además de ser la cinética más la energía en reposo, es la energía E es mc cuadrado sobre el factor de la raíz. Y por lo tanto, si U aumenta, en esta expresión también se ve cómo aumenta E. Es decir, aumenta U, aumenta K, aumenta E. Es decir, que la energía total está asociada a la energía cinética y por eso se dice que es como una especie de energía cinética. ¿La energía E y la energía K son iguales? No. Las demostraciones que vimos recién muestran que K tiene un valor y E va a tener otro. Pero cuando uno estudia el movimiento de una partícula en un campo eléctrico, en un campo magnético, y quiere simplemente estudiar el movimiento de la misma y asociarle valores a las magnitudes que caracterizan el movimiento, calcular la energía cinética o calcular la energía E, energía total, no tiene demasiado sentido. A veces en los problemas me lo piden que lo haga para ver si los confundo o no, pero en la práctica, ¿para qué voy a calcular los dos? En realidad, depende lo que yo quiera, me resulta más interesante la energía cinética que la energía E, ya que la energía cinética tengo una manera sencilla de interpretarla. La otra, al aumentar con el aumento de la velocidad, como aumenta la energía cinética, parece que no me agrega ninguna información interesante y por eso el cálculo de E no resulta más importante que el cálculo de la energía cinética. Ahora, si esa partícula que se está moviendo, por ejemplo, en un campo eléctrico, en un campo magnético, sale de esa región y choca contra otra partícula que viene de otra región afectada a su movimiento por otro campo y demás. Cuando se estudia el choque entre partículas, más que hablar de choque, se habla de interacción.
¿Por qué? Y porque a veces literalmente no chocan como chocan dos bolas de billar. Para que dos bolas de billar choquen, tiene que haber contacto entre ellas. En cambio, para que dos partículas choquen, más que chocar, interaccionen, por ejemplo, si ambas tienen carga, puede llegar a pasar que interaccionen sin que haya contacto entre ellas. Por eso el concepto es más profundo. No hay problema de hablar de choque. Lo más adecuado en el mundo de las partículas es hablar de una interacción. ¿Y qué implica hablar de una interacción? Hablar de un proceso en donde dos o más partículas intercambian cantidad de movimiento y energía, que también pasa en un choque entre bolas de billar. Eso ya saldría del tema dinámica de una partícula y pasaría a ser estudiar sistemas de partículas, que esto está fuera del alcance del curso. Pero generalizando el concepto de que F es de P a de T, que P es M por U sobre la raíz, como ya dije, se puede analizar que cuando se trabaja con un sistema de partículas y la resultante de las fuerzas exteriores es nula, el P del sistema se mantiene constante. O sea, a partir de que F es de P a de T, si ese F lo pienso como que son las fuerzas exteriores que actúan sobre la partícula, si esta, la resultante es nula, solamente fuerzas interiores, de P a de T es cero, el vector nulo, y por lo tanto la cantidad de movimiento se conserva. Como esto ustedes lo vieron en física elemental, física de ingreso o hasta en física uno, sin profundizarlo y amparado simplemente en la idea de generalizar lo que se aplicó una partícula para un conjunto, en toda interacción siempre se va a conservar la cantidad de movimiento. También lo vieron en física 3, lo que es la conservación de la carga. La carga no se crea, la carga no se destruye. En toda interacción se va a conservar la carga. La novedad, que la vamos a aceptar sin ningún tipo de demostración, simplemente amparado en el hecho empírico experimental que avala lo que voy a decir ahora, en toda interacción siempre se va a conservar esto que llamamos energía total. O sea, la energía total de una partícula que se mueve en un campo eléctrico, un campo magnético, puede llegar a no tener ningún interés su cálculo más que el que me da, por ejemplo, el conocer su energía cinética. Sin embargo, si esa partícula se cruza en el camino con otra y realizan una interacción, o sea, intercambian energía y cantidad de movimiento, el concepto más importante pasa a ser el de la energía total de esa partícula, porque la conservación de la energía en el proceso lleva a que la energía total inicial, suma de las energías totales de cada una de las partículas que chocan, es igual a la energía total final, que es la energía total de las partículas que tengo después del choque. Y esto va a estar presente en varios de los problemas de la guía y es algo que va a ser transversal a prácticamente toda la materia y va a estar presente en diferentes momentos en temas más avanzados que tengamos que ver. Pero con respecto a la masa todavía puedo decir un par de cosas, como ya le dije antes, que son las siguientes.
Si uno revisa las notas originales de Einstein, y eso implica estudiar el primer trabajo que publicó Einstein sobre la teoría especial de la relatividad, que es un trabajo de junio de 1905, en él va a encontrar todo un debate sobre la masa de una partícula y de alguna manera van a aparecer varios conceptos, el de masa longitudinal, masa transversal, masa en reposo. Luego, en septiembre de 1905, o sea, 3 meses después de que escribió el primero de los trabajos, Einstein va a escribir otro que tiene como título una pregunta: ¿puede la inercia de un cuerpo ser igual a su contenido energético? Y por inercia de un cuerpo hay que entender masa inercial, en donde Einstein va a presentar la verdadera interpretación que tiene él de lo que es la masa, y es que la masa es una forma de energía. En este famoso trabajo de septiembre de 1905, Einstein plantea que la masa inercial es una forma de energía y plantea lo que se va a llamar la equivalencia masa-energía, en donde aparece por primera vez la ecuación que normalmente se asocia a la figura de Einstein, que es la ecuación m por c cuadrado, que en realidad está mostrando que más allá de lo que implica saber lo que es la masa de un objeto como el electrón, un protón o un neutrón, la masa es energía porque está siendo multiplicada por una constante y esto tiene unidades de energía. Este artículo yo lo considero emblemático y muy importante y por lo tanto está dentro de la carpeta complementos de teoría en forma completa y obviamente en español. La lectura del trabajo de Einstein de septiembre de 1905 no es obligatoria, pero sí forma parte de lo que tiene que quedar en claro para ustedes, es establecer la profundidad de lo que significa de que la masa inercial es una forma de energía, cosa que puede quedar muy claramente entendida si uno lee el trabajo, que si uno lo mide en hojas del tamaño actual y escrito con una tipografía convencional, no alcanza a ser más que 2 hojas, es decir, 4 carillas, todo el trabajo. Por otra parte, y porque durante mucho tiempo, cuando hubo que enseñar el concepto de masa, para Einstein se lo enseñó a partir de las ideas que él sugiere que tienen lugar en el trabajo de junio de 1905. Ahí aparece la idea de que la masa cambia con la velocidad. Y entonces que hay una masa en reposo, que es cuando el objeto está en reposo en un sistema de referencia, y una masa que aumenta con la velocidad y que tiene que ver con que
m es m0 sobre la raíz cuadrada que venimos planteando. Es como si uno en esta expresión que define la energía total dice: esta parte la uso para definir lo que se va a llamar la masa en movimiento, y esta m que está acá es lo que voy a usar para definir la masa en reposo. A tal punto esto es así que en la otra materia, en la 9344, que trabajamos con un libro de Serway, pero como tiene mayor cantidad de horas, el libro que usamos es más elaborado. En ese libro que se dejó de publicar en el año 2012, 2013, 2014, por ahí, se habla de que hay una masa en movimiento y una masa en reposo. Sin embargo, en la versión que estamos usando nosotros, que es del año 2018, se habla de que la masa es un invariante, como lo presenté en el día de hoy. Bueno, para dilucidar todo esto, ¿por qué en el trabajo de Einstein se hablaba de masa longitudinal, transversal, masa en reposo, masa en movimiento? ¿Por qué ahora se dejan de lado esas ideas? Que en realidad digo ahora porque con ustedes lo estamos haciendo, pero como lo cuento en el trabajo que está en la carpeta complementos de teoría de la unidad número 1, esta idea está en el ambiente de la física desde que en la década del 60 se desarrolló la llamada física de partículas. Escribí ya hace un par de cuatrimestres un artículo extenso en donde hago todo un análisis del punto de vista histórico, rescatando del trabajo original de Einstein las ideas que Einstein presentaba y justifico cómo es que se llega a esta nueva presentación en cuanto a que la masa es un invariante. Ese documento es de lectura obligatoria y está, repito, dentro de la carpeta complementos de teoría y, repito, es de lectura obligatoria y les va a ayudar, o eso por lo menos espero que pase, para el entendimiento más allá de el que se necesita para hacer un problema, sino el entendimiento más profundo de lo que este concepto que tanto usan y es tan difícil de analizar, que es el concepto de masa. Finalmente, ¿dónde está la dificultad técnica de decir que la masa es cantidad de materia? En que supongamos que yo cuento la cantidad de átomos que constituye no ya una partícula, sino un objeto del macromundo, cualquiera. Y sin cuestionarme lo que es la masa del átomo, cuento la cantidad de átomos que tengo, veo la masa de cada átomo y hago la suma de todas esas m. Si la masa fuera cantidad de materia, la suma de la masa de todos los átomos me tendrían que dar estrictamente la masa de ese objeto. Y saben, eso no va a ocurrir. Y en realidad no ocurre porque
como ya dije, para Einstein, la masa es una forma de energía. Y no ocurre porque si yo voy a una estructura todavía más básica que la del átomo, antes de armar el átomo se tiene que armar el núcleo. Y el núcleo está constituido por un número determinado de protones y un número determinado de neutrones. Me olvido de lo que es la masa del protón y el neutrón. La acepto el valor. Si yo hago la cuenta de z veces la masa del protón más n veces la masa del neutrón, si la masa fuera cantidad de materia, me tendría que dar la masa del núcleo. Sin embargo, la evidencia empírica, y que de alguna manera vamos a discutir cuando veamos elementos de la física nuclear, lo que ocurre es que z veces la masa del protón más n veces la masa del neutrón me da un número mayor que la masa del núcleo. Y como vamos a ver, este defecto másico multiplicado por c cuadrado define un defecto o una variación de energía. Y tal cual lo muestra la física del núcleo, es que una cosa es tener a los protones y los neutrones aislados y sin interaccionar, simbólicamente infinitamente separados uno del otro, y otra cosa es tenerlos lo suficientemente próximos para que los protones y los neutrones se unan para formar el núcleo. La situación, energéticamente hablando, es diferente y esa variación de energía se corresponde a través de c cuadrado con una variación equivalente de la masa. La energía de los protones y neutrones aislados, sin interacción, en el infinito, la energía de eso es mayor que la que se tiene cuando los objetos se unen para formar el núcleo. Esto un físico clásico no lo podría entender. Y esto se lleva de patadas con la idea de que la masa es cantidad de materia. Solamente puede ser entendido a partir de la idea de Einstein de que la masa es una forma de energía. Luego el núcleo se une con los electrones y revuelta. La suma de z veces la masa del electrón más la masa del núcleo, aislados, es decir, sin interaccionar en el infinito, la suma de esas masas es siempre mayor que la masa del átomo, que es cuando el electrón o los electrones quedan enlazados con el núcleo para formar el átomo. Y cuando los átomos se enlazan para formar moléculas o para formar la estructura cristalina de un sólido, la suma de las masas de los átomos por separado es mayor que la masa del todo. Del todo significa, por ejemplo, la molécula ya armada. El problema está, o más que el problema, la diferencia está en el orden de magnitud de esa diferencia. La diferencia entre la masa del núcleo y la masa de z protones más n neutrones, como oportunamente vamos a ver, esa diferencia tiene un orden de magnitud. Ese orden de magnitud es del orden de los megaelectronvolt y puede alcanzar hasta valores del orden de los cientos de mega. En cambio, la energía que liga a los electrones con el núcleo
la diferencia de energía entre tener a las cosas separadas o constituyendo el núcleo, dependiendo del átomo, va desde los electron volt hasta los kiloelectron volt. Es decir, varios órdenes de magnitud más pequeña que el proceso que acabo de escribir a nivel nuclear. Y a medida que voy en una estructura cada vez mayor, la diferencia en masa y a multiplicarla por c cuadrado en energía se hace cada vez más pequeña. El hecho de que la masa equivale a energía y en particular este ejemplo no es la última vez sobre la cual vamos a hablar. El ejemplo que he utilizado lo vamos a analizar con lujo de detalle cuando lleguemos a la parte de física nuclear y a través de innumerables procesos que vamos a ver tanto en la guía 1 como en las guías que siguen, vamos a ver la profundidad de lo que implica la equivalencia masa-energía de Einstein. En algunos problemas, sobre todo en los problemas donde hay interacciones, va a ser muy útiles estas dos expresiones, que son las que resultan de juntar la energía total con el módulo de la cantidad de movimiento. No es que olvidé la flecha, sino estoy escribiendo el módulo de la cantidad de movimiento. Haciendo álgebra implicaría despejar de acá u cuadrado, elevando todo esto al cuadrado y haciendo un poquito de álgebra, y ese u cuadrado poniéndolo acá, se llega a encontrar esta relación, la cual, como van a ver a la hora de hacer problemas, va a terminar resultando muy útil, sobre todo en problemas donde haya interacciones. Si en vez de relacionar a la energía total E con el módulo de la cantidad de movimiento, quiero relacionar al módulo de la cantidad de movimiento con la energía cinética, reemplazo a E por K más E sub 0 en esta expresión de acá, se hace el desarrollo del binomio, se cancela lo que se tiene que cancelar y se llega a esta otra expresión que revuelta termina siendo muy útil a la hora de hacer problemas, en particular problemas de interacción. En alguno de los problemas de la guía va a aparecer como un anticipo de algo que vamos a tener que discutir con más detalle, un tipo de partícula muy especial que es el fotón. El fotón no tiene carga, no tiene masa, cosa que en términos de la física actual es muy sofisticado de poder explicar. Se mueve a la velocidad c y transporta energía y cantidad de movimiento. Y esta es la relación que vincula a la energía con la cantidad de movimiento. Hoy simplemente planteo las características que tiene este objeto llamado fotón, esta partícula llamada fotón. Seguramente de ella habrán hablado en física 2, hablaron del modelo cuántico de la luz. Pero oportunamente cuando veamos el efecto fotoeléctrico vamos a ahondar un poquito más profundamente en lo que estas expresiones quieren significar. Por ahora, en el caso de que en algún problema aparezca el fotón como una partícula formando parte de un proceso, aceptamos que estas son las características que lo definen.
sin preocuparnos por ahora cómo surgen estas cosas, o por lo menos alguna de ellas, que es que E sea P por C y cómo es que se pueda mover a la velocidad de la luz. ¿Acaso no dijimos antes que una partícula tiene que moverse en el intervalo que va entre cero y C? Sí, pero aclaré varias veces que eso le pasa a una partícula que tenga masa. Una partícula que no tiene masa sí puede moverse a C, cosa que, repito, analizaremos con un poquito más de detalle cuando, al explicar el efecto fotoeléctrico, según la idea de Einstein, va a aparecer el concepto de fotón ya más formalmente. Finalmente, y basado con todo esto que llamamos la dinámica de partículas y en particular los procesos de interacción, se van a encontrar con algún problema que me plantea lo que se llama producción de partículas. ¿En qué consiste esto? Dos partículas intercambian cantidad, movimiento de energía y constituyen lo que se va a llamar una reacción. Estas dos partículas, que son las que inicialmente intercambian energía y cantidad de movimiento, constituyen los reactivos. Lo que resulte de este proceso van a constituir los productos. Y dentro de los productos puede pasar que aparezcan partículas que no estaban presentes en los reactivos. Por eso se habla de producción de partículas. ¿Qué es lo que va a permitir realizar un análisis de estos procesos? Los principios de conservación que hablamos antes. Cualquiera sea el problema, ya sea los problemas que están en la guía, como cuando ustedes empiezan a buscar problemas que alguna vez se tomaron y problemas con los que se crucen de exámenes anteriores, que como está indicado en las noticias publicadas en el campus, más que la noticia, en el documento llamado Información General, los problemas que alguna vez fueron tomados en un examen no son motivo de discusión de este cuatrimestre. Esos problemas sí es obligación explicárselos y resolver todas las dudas a los que fueron sometidos a esa evaluación. Ustedes van a ser preparados iguales que ellos para poder resolver los problemas de la guía y cualquier otro a que se presente. Pero no va a haber una particular descripción de ningún problema que haya formado parte de alguna evaluación en algún curso anterior. Pero lo cierto es que ustedes, independientemente de que nosotros no los discutamos, como yo publico todas las soluciones de los exámenes que he tomado, no solamente cuentan con el enunciado, sino también con la resolución, y van a poder observar que en todos esos problemas, como los que están, repito, en la guía y que son los que van a servir de estudio, quiénes son los reactivos siempre se va a informar y quiénes son los productos también. No es un problema de establecer quiénes son los reactivos ni de quién son los productos. Para ustedes, el problema consiste en
Sabiendo quiénes son los reactivos y quiénes son los productos, y con la utilización de los principios de conservación, poder sacar información del proceso y poder dar respuesta a alguna situación particular que se quiera analizar. Este tema es sumamente importante y está, por lo tanto, constantemente presente en el mundo de la física, en los distintos aceleradores de partículas que hay en los centros más importantes y en particular en los procesos que tienen lugar en la famosa máquina de Dios, el acelerador de partículas que está formando parte del CERN. Por eso es que resulta muy interesante que, aunque sea, ustedes puedan ver cómo conectar la información de los reactivos con la de los productos y sacar alguna conclusión. El tema es suficientemente importante como para que se lo estudie en dos sistemas de referencia distintos, en el sistema del laboratorio y en el llamado sistema centro de masa. Sistemas que se van a definir en la clase de problemas: qué es el sistema del laboratorio, qué es el sistema centro de masa. Y en estos sistemas se va a estudiar algo que es sumamente importante para cualquier tipo de reacción, que es estudiar la llamada condición umbral. La idea de estudiar la condición umbral implica estudiar cuál es la mínima energía que se tiene que aportar con los reactivos para que se produzcan los productos que el problema me informa. Y dentro del tema de producción de partículas, esto, la situación de condición umbral, pasa a ser de particular importancia. Con esto completamos los contenidos de la clase número 1, que es dinámica de la partícula. Y en el caso de ustedes, el día lunes los pondrán en juego a estos conocimientos en la clase de resolución de problemas de la guía de actividades número 1. Esto ha sido todo por el día de hoy. Los espero para poder desarrollar la próxima clase el día miércoles 12 de marzo a las 14 horas para desarrollar en forma online la próxima clase virtual. Hasta luego.